Buenos días. Vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar del Padre Eterno, de su revelación y también de cómo nos hemos comportado en esta vida y frente a la doctrina del Cordero de Dios. Las Sagradas Escrituras son un libro donde está expresada la voluntad de Dios para el hombre. En las Sagradas Escrituras están las enseñanzas perfectas de Dios. En las Sagradas Escrituras están las pruebas para el hombre. Las Sagradas Escrituras contienen ciencia, filosofía, psicología, justicia, moral, historia. Es todo un conjunto de conocimientos universales. El Padre Eterno, de tiempo en tiempo, de época en época, nos envía mensajes, doctrinas, revelaciones, con el objeto de que nosotros, sus hijos, avancemos en nuestra evolución, logremos avanzar en nuestra perfección. El Padre Eterno es infinitamente justo, bueno, perfecto, sabio. La sabiduría de Dios no tiene principio ni tiene fin, es infinito. La sabiduría de Dios está en todos los mundos, en todos los soles, en todas las galaxias, en todos los espacios, en todas las criaturas. Esto no tiene fin, no tiene límites. Entonces, a las criaturas que vienen atrás, Él les va enseñando. A nosotros igual, a los que están adelante, el Padre Eterno les está dando también conocimientos más avanzados. Nada hay límites en este universo viviente, expansivo, pensante, dice el Padre Eterno. Nosotros los seres humanos estamos en la vida de este planeta. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo de nuestras vidas? Es precisamente esta escuela la que nos sirve para aprender más, saber más. Entonces los mundos son eso, escuelas del saber, porque en estas escuelas están la sabiduría de Dios. Por eso cuando estudiamos la naturaleza, las rocas, las piedras, las plantas, los animales, su geografía, su física, su química, etcétera, etcétera. Esa es la ciencia de Dios. Allí está la sabiduría de Dios. El Padre Eterno conoce a cada uno de ellos. Conoce a cada arbolito, a cada planta, a cada hierba en su propio nombre. Conoce su historia. Conoce a los elementos. Conoce a las moléculas de la materia. De una por una los conoce. Porque todos ellos son creaciones de Dios. Y a todos ellos
les da saber. Nosotros los seres humanos somos hijos de Dios, somos creaciones de Dios. Igualmente nos da el Padre Eterno doctrinas, que son conocimientos. Entonces, en las Sagradas Escrituras están las leyes de Dios. Las leyes sirven, las leyes sirven para que nosotros, entre los seres humanos, convivamos en armonía. Para que haya orden, para que haya equilibrio entre los seres humanos. Entonces, las leyes se nos dio para respetar, vivir. Son las reglas de la misma vida. Entonces el Padre Eterno no se olvida del más grande, ni se olvida del más pequeño. A todos alimenta Él. Así es la grandiosidad del Padre Eterno. Entonces, las Sagradas Escrituras se nos dio para estudiarlo. En la doctrina del Cordero de Dios, que es la tercera y la última que nos llega, nos dice el Padre Eterno: a estas alturas, el hombre debe saberse las Escrituras de memoria. ¿Y quién se lo sabe de memoria en este mundo? El Hijo de Dios se lo sabía. Él conocía las Escrituras al dedillo. Nosotros debemos saberlo, debemos aprenderlo. Entonces, las Sagradas Escrituras, allí están la perfección de enseñanza. Porque de lo perfecto viene también enseñanza perfecta. Las Sagradas Escrituras debemos estudiarlo cada quien en casa, en nuestras horas libres, en nuestras horas de ocio, para tratar de entender y comprender a nuestro Creador desde el punto de vista intelectual. Eso le agrada a Dios. Al Padre Eterno le agrada tener hijos de mucho conocimiento. Le agradan tener hijos buscadores de la verdad. Esto, por supuesto, nosotros debimos siempre haber buscado la verdad. Para eso pedimos la vida. Para eso pedimos también las leyes, los mandamientos. La primera ley dice: adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Y justamente el adorar a Dios es estudiarlo a Él por sobre todas las cosas. Entonces, cuando uno estudia, aprende, comprende. Entonces, este mundo es un mundo de pruebas. Es un mundo donde existe el bien y el mal. Son dos potencias. Nosotros, en nuestra vida, en nuestra existencia, somos los que decidimos o el bien o el mal. Para hacer el bien hay que estudiar al bien. Para conocer al mal hay que conocerlo, hay que estudiarlo también.
porque conociendo a estas dos potencias, tenemos la libertad de elegir o el bien o el mal, con conocimiento de causa. Por eso es que había que estudiar todas las formas de fe con que se nos presentaron en la vida. Por ejemplo, las religiones son formas de fe. Son instituciones, organizaciones que dicen ellos estudiar a Dios. Las religiones son correctas, incorrectas, ¿es de Dios o es de los hombres? Eso estaba ya en nosotros, averiguarlo, investigarlo, para saber si estábamos en una de las religiones o una de las sectas, si estábamos en lo correcto o estábamos en lo incorrecto. Por eso el Padre Eterno dice: escudriñad mis escrituras. El escudriñar es analizar, leer, profundizar, sacar conclusiones propias, auténticas. Entonces, teniendo conocimiento de causa, es más fácil diferenciar lo uno de lo otro. Es correcto asistir a los templos. Es correcto estar detrás de pastores, papas, curas. Todo eso había que averiguar. Había que estudiarlo a esas psicologías que son las religiones. ¿Qué es lo que enseñan en los templos? ¿Qué es lo que predican? ¿Qué es lo que hablan? ¿Va en concordancia con las Sagradas Escrituras? ¿Va en armonía con la filosofía que enseñó Cristo? Si no hemos hurgado, analizado a estas instituciones humanas, el error está en nosotros mismos. Porque una religión dice ser la verdad, la otra también dice ser la verdad. Y todos dicen, esto es la verdad. Los demás están equivocados, están errados. ¿Cómo saber esto? Esta es la interrogante. Entonces, cuando venga el Hijo de Dios, Cristo, el primogénito solar, ¿por cuál de las religiones abogará? ¿A cuál de las religiones le dirá que es correcto, que es bueno? Ahora tenemos una nueva doctrina, que es la doctrina del Cordero de Dios, que también se conoce como revelación, escritura telepática, ciencia celeste, que viene con alfa y omega. Ya hemos hablado bastante de esto. Alfa y omega es Cristo. Él ya está aquí, en este mundo. Él viene ahora como juez, viene a juzgar. Antes, primero, se está manifestando con doctrina. Y esta doctrina está escrito en unos rollos
que se denominan los rollos del Cordero de Dios. Esto viene para el mundo, viene para la humanidad. Frente a esta doctrina, las religiones, ¿qué actitud han tomado? Una actitud lamentablemente negativa. Una actitud negativa totalmente. Cuando vino Jesús hace más de 2000 años, ¿qué actitud tomaron las religiones de la época? Igualmente, un rechazo total, hasta que finalmente lo mataron a él. Mas ahora no podrán matarlo, porque ahora viene a juzgar. Pero el comportamiento de los que hablan de Dios frente a una doctrina que viene del mismo Dios, estos la rechazan. Le cierran sus puertas. Es lo mismo lo que hicieron los fariseos en el pasado. La historia se repite. Entonces, ante esto, para optar por lo correcto, repito, había que estudiar en forma individual las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va y transmite, informa esta nueva revelación a aquellos que hablan de Dios, que tienen sus templos, sus iglesias, sus pastores, entonces ellos dicen, la Biblia dice que debemos tener pastores, líderes, y que debemos obedecerlos. Es correcto, lo dice la Biblia. Pero ¿quién lo dice? Lo dice Pablo y otros personajes. Pero Cristo, ¿qué es lo que dijo? Cristo es un Padre solar del macrocosmos. Es un primogénito solar, que es después del Padre eterno. Él vino aquí al mundo y nos enseñó enseñanzas perfectas. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo en otras oportunidades, yo soy vuestro maestro, vuestro pastor. Él tenía poderes infinitos, curaba enfermos, resucitaba muertos, mandaba a la naturaleza y le obedecía. ¿Algún otro mortal ha demostrado esto? Por supuesto que no. Pablo, el apóstol posterior, Pablo, el que fue transformado por el Hijo de Dios, porque era un fariseo, contrario a Cristo, perseguidor de los apóstoles. Eso era Pablo. Y él, transformado al cristianismo, predicó la doctrina de Cristo, hizo mucha obra. Entonces, actualmente, muchas sectas religiosas, cuando se le habla de estas formas de fe, ellos dicen, pero la Biblia dice, como les decía hace un ratito, que había que tener pastores.
Pablo lo dice. Entonces, aquí, entre Cristo y Pablo, hay diferencias. Diferencias de jerarquía, diferencias de enseñanza. Aquí es cuestión de escogencia. O se prefiere seguir al perfecto, o se prefiere seguir al imperfecto. Pablo es un ser humano que tuvo errores, debilidades. Es un ser humano. Cristo es perfecto. Él no demostró ninguna debilidad, no tuvo un error, fue perfecto. Sus enseñanzas igual. Entonces, en esta opción es cuestión de inteligencia. La inteligencia debió, en libre albedrío, elegir al perfecto. Por eso en otra parte de las Sagradas Escrituras, el Padre Eterno dice: el hombre que sigue al hombre, maldito es. El hombre que sigue a Dios, bendito es. Es decir, es tajante, es claro como el agua. Es, en definición, lo que uno debió darse cuenta en la vida. Por eso, o se sigue al perfecto o se sigue al imperfecto. Era cuestión de escogencia. Entonces, las religiones son creaciones humanas. En esto el Padre Eterno nos prueba a todo el mundo. Entonces, en esta escogencia está nuestra prueba. Todo espíritu es probado en la vida. Somos probados partiendo por las mismas Escrituras. Entonces, nuestra prueba consiste en eso. Sea una prueba chiquitita o una prueba gigantesca. Para eso debemos estar preparados. Debemos estar aptos. Porque en la vida, desde que se nace hasta que se muere, todos somos probados. Aunque la inocencia hasta los 12 años no tiene juicio. Entonces, la vida es eso. Hemos venido a la vida para aprender. Porque en esta vida tenemos el olvido del pasado. Porque así lo pedimos. Porque estamos en un mundo de pruebas. Entonces, con este olvido del pasado, nosotros enfrentamos las vicisitudes, los problemas, los tropiezos. A pesar de nuestras caídas, debemos levantarnos y seguir, batallar, luchar. Luchar contra el mal, luchar contra el demonio, contra el Satanás. Porque este mundo se ha infestado del mal. Y estas lacras nos han confundido, porque nos han llevado por caminos equivocados. Y estos son precisamente las llamadas religiones, que siguen a seres humanos, mas no siguen a Dios, al perfecto, al que tiene enseñanzas perfectas. Son errores que se cometen, y de estos errores se paga en el día del juicio.
Porque el juicio final que se aproxima es por sobre todas las cosas imaginables. Si optamos por las religiones, que son de los hombres, mas no es de Dios, entonces el error está dado, es un hecho. Porque las religiones, ¿a dónde nos llevaron? Nos dividieron, nos confundieron. Y la tragedia es que las religiones, por culpa de las religiones, el mundo no entra al reino de los cielos. Porque Cristo advirtió, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. La división es del demonio, no es de Dios. Las leyes de Dios no dividen a nadie, unifican. Entonces, en estas opciones de las cosas, debemos ser más inteligentes. Repito, la diferencia entre el humano, que es imperfecto, y lo divino, que es perfecto. Debemos elegir lo mejor, lo que nos lleve a la felicidad. Entonces, las Sagradas Escrituras nos prueba a todos cómo actuamos frente a estas circunstancias, porque de todo esto se rinde cuenta ante el Hijo de Dios. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios no deja escapar nada. Esas son las pruebas. Por eso dice Dios, las pruebas son las pruebas. Porque estas pruebas lo pedimos a Dios. Porque queríamos demostrar que éramos capaces de vencer ante estos obstáculos o dificultades, salir victoriosos. Por eso pedimos la inteligencia, pedimos sus revelaciones, sus doctrinas. Entonces, el Hijo de Dios, como les dije, ya está en este mundo. Él viene a hacer la justicia que ya anunciado estaba en las Sagradas Escrituras. La doctrina del Cordero de Dios es una doctrina que explica todo, absolutamente todo. Esto se va a extender al mundo como conocimiento. Con el juicio final de este mundo desaparecen 3 plagas. Estos son el capitalismo, las religiones y el militarismo. Ninguno queda. Todos desaparecen del mundo, porque no está en las Sagradas Escrituras. Así dice Dios en esta doctrina del Cordero de Dios. Bien, hermanos, en la otra seguiremos hablando más acerca de la divinidad. Gracias.